el soldado Alberto León Martínez en Balboa, en el departamento del Cauca, en las últimas horas. 7:26, don Víctor. Tranquilizo. ¿Usted está tranquilo? No, le hago la pregunta. Es que yo, cuando ustedes comienzan con el tema técnico, yo inmediatamente... Usted se enreda. Yo me enredo. Y todos nos enredamos. Yo lo que quiero saber es, ¿compramos planta eléctrica o no compramos planta eléctrica? Pues hombre, el Ministerio de Minas y Energía del gobierno están muy tranquilos y muy confiados. Los integrantes del sector minero energético de energía y gas no están confiados y están muy inquietos por lo que está pasando. Entre otras cosas porque la reunión de ayer, aunque el ministro tiene una percepción distinta, no fue lo que él nos señaló, al menos en dos sentidos. Uno, porque no hubo decisiones. Dos, porque lo que hicieron fue lanzar ideas etéreas al aire y no hubo ninguna concreción. Y tres, porque el ministro, al menos en opinión de quienes estaban allí, de algunos de los asistentes a la reunión, no tiene mayores intenciones de mover su posición. Él dijo, mire, yo vengo aquí con dos mandatos. Agenda de cambio, que es lo que ya hemos dicho, que es la transición energética, que claro que hay que hacerla, que claro que se necesita, pero tiene que hacerse de una forma inteligente y consensuada. Y dos, con la agenda de bajar los precios de los servicios, porque esa es la de los usuarios. Claro. Y de ahí no me muevo. Entonces, no fue muy productiva la primera reunión con los generadores, que a propósito es la primera reunión con todos los sectores. El ministro nos dice que no, pero la verdad es que los integrantes de los gremios de la energía consideran que había una interlocución más directa con Irene Vélez que con el ministro Omar Andrés Camacho. Pero ese es otro tema, aunque es fundamental que haya interlocución para que haya soluciones conjuntas. Claro, pero yo creo que para responderle al padre y en los términos que él suele usar, coloquiales, tú tranqui, energía hay. Energía disponible hay, las generadoras tienen suficiente agua represada en las represas para producir energía aún en el fenómeno del Niño. Las térmicas tienen algunas dificultades para producirlas por el tema del suministro de gas, pero aún así energía vamos a tener sin problemas. Eso es lo primero. Lo segundo es que claro que hay problemas en el sector, como hay problemas en muchos otros sectores que son de plata. El problema es que quedamos debiendo una plata en la pandemia y pues bueno, esas deudas de la pandemia las vamos a tener que ir asumiendo y tenemos que irlas resolviendo de alguna manera, porque no son solo en este sector, sino en varios otros en los que aplazamos unos pagos o nos endeudamos mucho o todo lo que tocó hacer. Sufrimos una tragedia y tocó enfrentarla de esa manera, y ahora pues nos toca ver cómo administramos esas dificultades económicas derivadas de ahí. Eso es todo lo que está pasando. A mí lo que no me gusta es el lenguaje permanente de la amenaza. Aquí un día las CPS dicen que si yo voy mañana al médico ya voy a encontrar bajado el letrero, porque ellos no siguen así. Las distribuidoras de energía dicen, bueno, se van a quedar sin luz porque a nosotros se nos va a acabar la plata. A mí no me parece esa una manera constructiva de afrontar las dificultades. Pero es que no son amenazas, son realidades. No, son amenazas. Mire, a una distribuidora de energía. Pero mire, a una distribuidora de energía, digámosle a la gente, la distribuidora de energía es la que nos lleva la energía a la casa y a la que le pagamos la factura. A esa distribuidora de energía le compra energía a unas empresas que la producen, y ellos le están debiendo plata a esas empresas que la producen. Y entonces claro que hay el riesgo de que no, me quita la luz, me deja de suministrar porque yo no le estoy pagando. No le van a dejar de suministrar nunca. A ninguna empresa distribuidora de energía en Colombia le han dejado de suministrar por una razón elemental. Pero entonces, ¿por qué lo advierten? Porque es que XM, Héctor, hace 2 semanas dijo, si estas 16 empresas distribuidoras comercializadoras de energía no pagan la deuda antes del 17 de octubre, empezamos a bajar los tacos. Ese es un chepito, cobrando. Por eso, pero el chepito puede bajar el taco, pero no, se quedó sin luz. El taco no lo van a bajar porque nunca van a dejar a Magangué o a Girardot o a Bogotá o a Cali o a Barranquilla sin luz simplemente porque un chepito está cobrando una deuda. No, si no le pagan, le toca esperarse, digámoslo en términos claros, para que la gente no ande asustada. Porque es que cada noticia de estas altera mucho a la gente, que me voy a quedar sin luz, que las EPS van a dejar de funcionar. No, yo creo que eso no sirve para el ambiente de la sociedad colombiana. Pero fíjese, Héctor, que sin alarmismo, pues los números no dan, porque es que estamos hablando de un problema de una deuda de 6 billones de pesos, de la pandemia, de la acumulación, etcétera. Y la solución hasta ahora es una línea de crédito de Findeter de 1 billón. Entonces nos está faltando la solución del problema grueso, y es
estructuralmente hacia adelante qué vamos a hacer con esa deuda. Primero. Y lo segundo, la otra razón para estar en alerta, yo estoy de acuerdo que no hay que preocuparse, sino ocuparse, es la demora en la entrada de muchos proyectos de energía que en este momento, por temas de licencia previa social, por decirlo de alguna manera, por temas de comunidades, por cada vez más obstáculos que se le presentan a las empresas de generación, no se están pudiendo entregar. Entonces ahí creo que al ministro le falta una respuesta. No veo una defensa en términos de generación y de esos proyectos por parte del gobierno, que muchas veces es el que tiene que entrar a mediar con las comunidades. Yo les voy a decir una cosa. Me preocupa mucho eso. María Consuelo, Aurelio, puede ser, si usted se imagina a un equilibrista caminando por la cuerda floja, lo que hoy está pasando con el sector energético en Colombia. Que va cruzando. ¿Usted se acuerda de la foto clásica del equilibrista que cruza de Monserrate a Guadalupe de hace muchos años? Bueno, así, usted con la posibilidad de hacer equilibrio para un lado y para el otro, si llega a fallar un eslabón de la cadena, Aurelio, uno solo, seguro que entramos en crisis. No podemos negarlo. Es decir, tampoco podemos venir aquí a decir que simplemente todo está bien y que nunca van a cortar el servicio, porque es que hay muchas variables en juego. Ricardo, yo no quedo tranquilo, ni 5 tranquilo. Yo le pediría a Héctor que me regalara un poquito de tranquilina, porque la verdad es que me está haciendo falta. Después de oír al Valeriana, ministro, y no una quedo cosa tranquilo. Sí, no sé, dopamina, algo. Pero mire, Ricardo, es que la respuesta del gobierno, que tanto dice combatir el neoliberalismo, es una respuesta claramente neoliberal. Es una respuesta en la cual el Estado colombiano no dice, mire, yo tengo unos recursos de regalías, como por ejemplo se le autoriza el Plan Nacional de Desarrollo para los usuarios de la costa Caribe, y aquí pongo esta plata para poder subsanar lo que no pudimos pagar en la pandemia. No, el gobierno amarra la plata del Estado y simplemente le dice a los comercializadores, vayan, endeúdense con Findeter. Pero endeudar a los comercializadores con Findeter es endeudar a los usuarios con Findeter. Esto, ¿o qué? O esos préstamos y esos costos financieros, ¿quién los va a pagar? Lo terminan pagando los usuarios también. Luego el esguince del préstamo de Findeter, que puede ser un salvavidas de coyuntural, no va a resolver el problema, ni mucho menos. El problema sigue latente. Le insisto, en el caso, por ejemplo, de Aire, que tiene 1,4 billones de deuda, el plan de desarrollo autoriza que se le entregue para financiar la opción tarifaria plata de regalías al sistema en el Caribe y alivia el problema. Pero tenemos un gobierno que fiscalmente resultó más responsable que los más neoliberales de todos. Y tampoco me deja tranquilo, Ricardo, que sea la solución el préstamo, porque hay otros problemas. Voy a darle este dato de XM. Hoy el sistema hidroeléctrico, las hidroeléctricas, que deberían estar suministrando el 65% de la energía, están suministrando el 59%, porque sí hay embalses en buen estado, pero no todos. Y vamos a enfrentar un fenómeno del Niño. Además, el tema del gas sigue siendo el tema recurrente. Y la otra cosa, están paralizados proyectos de transmisión, ni siquiera de generación, de transmisión, que no están llegando a montarse para poder cubrir los crecimientos futuros de demanda. A mí me parece que el problema no se está atacando de manera estructural, sino que se está atacando con una coyuntura, con una circunstancia que incluso a mi modo de ver no resuelve el problema coyuntural. 7:35 minutos. Luis Ernesto, ¿nos preocupamos o nos fresqueamos? No, fresquearse no, pero Ricardo, aquí en esta mesa hemos tenido varias veces discusiones sobre cuándo debe el Estado entrar a meterse en un mercado privado, cuándo debe entrar con subsidios, y generalmente aquí se generan grandes debates porque se dice que cuando entra el Estado es ineficiente. Lo discutíamos ahorita con la carretera, con la vía al llano, y la realidad es que en el mundo entero, en materia de energía, el Estado, los países han tenido que entrar a intervenir porque se han creado tormentas perfectas. Los sobrecostos de la pandemia, personas que no salían de la casa, personas que tenían menores ingresos. Ahora, por ejemplo, en toda Europa, que ha estado golpeadísima por la guerra con Ucrania, el suministro de gas
impresionantes subsidios a todos los hogares para las cuentas de energía. Y aquí estamos en lo mismo, estamos en una tormenta perfecta donde tenemos una inflación que no es colombiana, es global. Tenemos un problema de financiamiento de la pandemia que fue un fenómeno global. Tenemos precios de energía indexados que son del mundo entero, vienen indexados con el petróleo, el gas, todas las dinámicas de precios energéticos globales afectan a Colombia. Y tenemos algo, sí, un poco más doméstico, que es nuestro fenómeno del Niño. Y en todos esos lugares ha tocado meterse la mano al drill. Aquí no va, aquí va a tocar exactamente lo mismo. Pero yo sí comparto en esto lo que plantea Héctor, y es, por supuesto que hay un interés de quienes tienen la deuda y de los acreedores de todas esas empresas que pusieron su caja para cubrir huecos de la pandemia, a decir, oigan, necesitamos que nos paguen porque ustedes nos dijeron que nos iban a pagar. Entonces es normal que reclamen, es normal que pidan, es normal que exijan. El ministro, y yo esto pues creo que sí hay que aplaudirlo, el ministro está buscando la solución más costo responsable en términos fiscales y en términos de garantizar el servicio de las personas. No se trata de inmediatamente ceder a todas las pretensiones de los comercializadores o de los generadores. Se trata de entrar a una negociación como en cualquier otro mercado, para que le vaya lo mejor posible al Estado y para que le cueste lo menos posible, pero para que se garantice el suministro. El problema es que la deuda es como cuando usted le presta, vuelvo al ejemplo, yo le presto plata, la deuda quiebra empresas. Yo le presto plata. De acuerdo, y por eso hay que pagarla, Ricardo, y por eso hay que pagarla, no y tarde que temprano. Y yo no tengo plata para terminar el mes, ¿yo qué hago? Claro, ese es el problema. Ricardo, pero hay que pagarla, y por eso la pregunta es cuándo y cómo se paga, porque eso en todos los créditos y en todas las deudas se pueden refinanciar, se pueden acordar plazos de pago, se pueden acordar intereses. Entonces, claro que hay que pagarla. Claro que hay que garantizar el servicio público, pero este es un recordatorio que cuando hablamos de servicios públicos, como el agua, la energía, el gas, pues tienen un componente público, tienen un deber ser público, aunque lo administren los privados, y ahí es cuando es absolutamente legítima la intervención del Estado. Es que además, mire, y Ricardo, mire. Luis Ernesto, perdóneme, Andrés, decir esto, es que los que tenemos más de 30 años en Colombia tenemos un recuerdo y una asociación a la palabra apagón, y es que apagón era de verdad. Se iba la luz durante 3 o 4 horas de la noche, yo ya no recuerdo, pero era realmente una cosa traumática. ¿Eso no era de 5 de la tarde a 8 de la noche? Sí, alguna cosa así. A mí me pusieron a madrugar mucho. Año 92. Que era el momento. Hubo cambio de uso horario y todo. De mayor consumo, cambiaron el horario, en fin, pasó un montón de cosas. O sea, tenemos un trauma en el tema de apagón. Cuando nos dicen apagón, nosotros nos asustamos. Claro. ¿Y qué es lo que y por qué hubo apagón? Porque no había cómo generar energía. Y entonces, eso no hay ningún riesgo de que pase hoy. Discrepo de usted. Hoy sí hay riesgos. No, de generar energía, la energía está ahí, disponible, están los embalses en buen nivel, están las plantas térmicas bien listas. Si hay que traer gas de afuera, se trae gas de afuera y se genera energía. O sea, hay todo como. El problema que hay, insisto, es un problema de plata. Los actores que están metidos en el negocio tienen unos problemas de plata derivados de distintas razones, entre ellas una deuda derivada de la pandemia. Los problemas de plata se arreglan. Eso solo... Si se pagan, pero ¿de dónde? Pero la plata se arregla con plata. O sea, es que los problemas... Si fuera fácil sacar plata... Solo invoco la sabiduría de mi abuela, que decía, solo hay 2 problemas que no tienen arreglo: la muerte y el desamor. Hombre, ojalá fuera tan sencillo. Y la muerte no es un problema, entonces... La plata se consigue. Es que no asustemos, Ricardo, a la gente diciéndole que le van a quitar la luz, porque no. La gente va a tener la luz. Los gerentes de esas empresas tienen unos problemas administrativos que, perdóneme, pero pues que los resuelvan ellos. Pero no es malo mandar el mensaje de ahorro. Yo creo que el ahorro es una buena práctica social y muchas veces se desperdicia mucha energía también en muchas cosas. No, y ahora que vamos para temporada navideña. Sí, total. Yo creo, Ricardo, que toca, y no es por alarmismo ni nada por el estilo, pero yo creo que sí toca empezar. La instalación al pesebre, por ejemplo. Mire, no más mire aquí por esta ventana. Estamos a 12 de octubre y aquí en Bogotá hay un sol bellísimo, un cielo azul. Normalmente deberíamos estar con nubarrones negros y un gran aguacero, porque esta es una época en la que llueve mucho. O sea, sí va a haber, como dicen, estrés sobre el sistema. Pero mire, Ricardo, a la pregunta de si va a haber apagón o no, obviamente nadie sabe qué va a pasar y el futuro tiene muchos factores de impredictibilidad, pero
Lo único que podemos hacer es mirar escenarios y déjeme le pinto un escenario que yo consideraría más o menos optimista, como para mapear este terreno. En ese escenario optimista, no habría apagón, es decir, la crisis va a solucionarse, porque además estoy de acuerdo con Héctor, como dice Héctor, la crisis es básicamente un problema administrativo y financiero al cual se le puede encontrar una solución. Sin embargo, el gobierno, creo que esto es lo que está haciendo, va a aprovechar este sustico para de alguna manera llevarnos un poquito al límite, porque quiere aprovechar la situación para mandar un mensaje de carácter político, y es el mensaje de que el sistema necesita algún tipo de reestructuración, porque ellos consideran que en este sistema el Estado no tiene ni la participación, ni las facultades, ni los poderes que debería tener. Ellos consideran que el Estado debe ser mucho más protagónico en este tema, y mi impresión al oír al ministro, que además a mí me parece en general una persona competente y seria, mi impresión al oír al ministro, al superintendente, etcétera, es que están aprovechando, por así decirlo, este sustico este nerviosismo en el que estamos todos, para decir, espere un momento, si el tema lo vamos a solucionar, vamos a provisionar, sí. No estoy hablando de estatizar, realmente yo no he oído de ningún funcionario del gobierno la palabra estatizar, en el sentido de que haya que volver a la estatización completa del sistema. Básicamente consideran que el Estado debería tener un papel mayor en el sistema en general, digamos como rector del sistema. Si eso es bueno, si eso es malo, es otra discusión, pero yendo al punto de si va a haber apagón o no, yo creo que hay un escenario en el cual el tema financiero se maneja, y se maneja con plazos, como se manejan todos los temas financieros. El tema puramente técnico se maneja con el respaldo que tiene el sistema, sin ignorar que el sistema va a pasar por un estrés por el fenómeno del Niño, y el gobierno va a aprovechar toda la situación, toda la agitación, todo el nerviosismo para mandar un mensaje que es: no estamos de acuerdo con la manera como está estructurado el sistema, el Estado debería tener más voz y más dirección ahí, y en segundo lugar, que ellos consideran que el usuario está sacando la peor parte del sistema, que ellos consideran que la relación distribuidoras-usuarios, la relación empresas-usuarios no está correctamente estructurada. Que si esto está bien, que si esto está mal, es una discusión académica muy larga. Sí. Pero creo que eso es lo que está pasando. En ese sentido, Andrés, Ricardo, ayer estuvieron en la reunión, Álvaro, en la reunión del ministro con los integrantes del sector. El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, que tiene que ver con la reforma de la Ley de Servicios Públicos, sí, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, nada más, también. Como productora de gas, completo el panorama. Es necesaria para las térmicas. Completo el panorama. Ricardo, sí, estabilidad del sistema. Álvaro. Este es otro round en que se expresa lo que está pasando en la política. Si usted mira, en el fondo la tensión política que hay es que el gobierno actual está cuestionando un modelo económico, que es el que dejó César Gaviria, que se llama neoliberal, que fue entregarle a los privados el manejo en carreteras, en energía, en salud, en pensiones. Porque lo que está planteando este gobierno de izquierda es que el esquema no funciona bien, porque se le entrega a los privados y estos se quedan con las utilidades y el Estado tiene que garantizárselas, pero son sistemas muy deficitarios. La pregunta es, ¿culpa de quién? ¿Dónde están las ineficiencias? Y el Estado tiene que poner. Entonces se dice que el Estado es muy ineficiente, que es pavoroso, pero el Estado es el de poner. Entonces sí es muy bueno para entregarle plata a privados, pero no puede hacer nada directamente. Y en este caso, como en el modelo de salud, por ejemplo, está el tema de que quienes más sufren son los ciudadanos. Aquí el gran problema en materia de energía son las tarifas, que son una bomba social, que son de una gran injusticia, sobre todo con una parte del país, y al Estado se le pide que se preocupe más por solucionar el problema de unas empresas. Cuando se habla de programas sociales, aquí y en muchas partes se dice, pero es que la plata no es ilimitada, ¿de dónde va a salir plata para eso? Pero a la hora de entregarle a privados para garantizar las utilidades, ahí sí tiene que salir la plata de alguna parte, o si no el gobierno está chantajeando al sistema y se utiliza el mecanismo alarmista. Volvamos a la entonces eso está pasando, pero es que eso está pasando en todas partes, y esa crisis del modelo, en el fondo lo que hay es que ese modelo neoliberal se está agotando, y se ha agotado en el mundo, y este gobierno está enfrentando eso, y los sectores que defienden el modelo anterior dicen que eso es
estatismo, que es volver al pasado. Pero es que realmente lo que pasa es que eso ya pasó en Europa. ¿Cómo nos fue en el pasado con la energía estatal? Sí, pero es que la discusión es muy primitiva. A eso voy. Es muy primitivo decir que la alternativa es volver al pasado, al seguro social o volver a las generadoras estatales, porque eso es una caricatura. Es el espejo. A mí me parece bien. Es imposible volver allá porque ya el sistema es mixto, ya los privados tienen un papel muy importante. Entonces la discusión está siendo muy primitiva. Los invito otro día a discutir el modelo porque estamos... No que lo discutamos ahora, pero me parece bien que la sociedad colombiana discuta el modelo. Lo asumimos hace 30 años, tiene unas ventajas, tiene unas desventajas, ha producido unos resultados, no ha conseguido otros. Discutamos el modelo, me parece bien, pero discutámoslo bien. Entre otras cosas porque en el sector energético la participación del Estado es enorme. Los actores del Estado son los más grandes en el sector energético, donde ahí no podemos decir que eso está privatizado. Mire usted, quien transmite la energía, la empresa transmisora de energía más grande de Colombia se llama el Grupo de Energía de Bogotá, que es una empresa con EISA, y son estatales, ambas completamente públicas. Las distribuidores de energía más importantes y que funcionan además muy bien son una empresa de Bogotá en la que la alcaldía de Bogotá tiene, para no discutir con Aurelio los porcentajes, casi la mitad de la propiedad pública. Con Enel. EPM es una empresa pública que distribuye energía en Medellín, en otro montón de ciudades de Colombia. Las distribuidoras de energía en muchos departamentos, Electrocauca y otras. Electrohuila, las regionales, muchas electrificadoras regionales. Públicas. Entonces aquí el problema no necesariamente es que privatizaron, porque buena parte de los actores que participan en el mercado eléctrico son empresas públicas y unas funcionan muy bien y otras muy mal. Le agrego una cosa, Paola, de lo que dice Héctor frente a quién es el encargado de dictar las normas del sector. Claro, la CREG. La CREG no es privada, perdón. La CREG es una entidad del Estado. Claro, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que se creó en el año 94, la creó la Ley 143 de Energía Eléctrica y la 142 de Servicios Públicos Domiciliarios, y cree que precisamente ahí está el quid del asunto, Ricardo, y es que está con unos comisionados no nombrados en propiedad, con comisionados encargados, y estamos dando todo este debate sin expertos, porque los expertos deberían estar allí todos sentados en propiedad y nombrados como Dios manda, pero Paola, resulta que esto no está ocurriendo. Le agrego una cosa. En buena parte la estamos CREG no tiene hoy mínimos, no tiene quórum mínimo, por eso le tocó al ministro firmar la resolución, porque no están los comisionados de la CREG, entre otras cosas. Claro, para que prepárese para la demanda contra esa resolución, porque muchos en el sector consideran que el ministro no tiene las facultades para firmar esa resolución que es de la CREG. Correcto, para que hubiera quórum con menos, de acuerdo, por eso es tan delicado la situación que estamos atravesando en este momento, porque estamos en fenómeno del Niño. Listo, tal vez apagón eléctrico no habrá. Lo que están hablando los exministros de Hacienda y exministros de Minas es un apagón financiero, que también en eso yo creo que es importante hacer una diferencia, porque aquí ninguno se va a salir a empelicular que nos van a volver a mover la hora y que no vamos a volver a tener energía de 5 a 8 de la noche o lo que haya sido, y que los niños van a tener que levantarse a las 4 de la mañana para ir a coger el bus del colegio a las 5. No, eso no es lo que estamos hablando. Pero sí hay un problema de apagón financiero, sí hay unas comercializadoras que están en serios problemas. ¿Por qué? Por este mecanismo de la opción tarifaria, Ricardo, que yo creo que es importante recordar, se le dio a los estratos 1 y 2 en plena pandemia para que pudieran diferir el pago de sus recibos de luz durante 36 meses. Y se le dio a los estratos 3 y 4 también en plena pandemia para que pudieran amortiguar el impacto de esos recibos de luz por 24 meses. ¿Qué pasó? Ricardo. Que luego entonces se necesitó más porque no era suficiente por los meses de pandemia y empezaron a extenderlo y lo pueden llevar hasta 5 años completos, según una resolución que salió en el gobierno de Juan Manuel Santos, que permitía esa opción tarifaria que fue creada en el año 94 extenderse hasta por un plazo de 5 años. Entonces, ¿qué estamos? Tenemos una papa caliente que viene muy de atrás, pero que viene por cuenta también de la peor crisis económica en 100 años. Se nos olvida que la gente sacaba los trapos rojos
en Bogotá, y el gobierno de ese momento, la administración Duque, desesperada, dijo, pero ¿cómo hacemos esto? Sí, muy bien, se les dio un plazo. Es como cuando se pone la tarjeta de crédito y la plaza a 36 cuotas, pues claro, en algún momento usted va a decir, pero ya llevo pagando un montón y nada que termino y se me siguió acumulando la deuda con intereses. Eso es, pero hay que salir de este chicharrón y hay que encontrar mecanismos, pero además hay que dar una discusión con la gente que sabe, con los técnicos, en dónde están los técnicos en este momento, cómo no se hace nada para los señores de los gremios que él tenía en su escritorio 20 hojas de vida listas para definir a los comisionados de la CREC. El problema es que no los nombran, el problema es que pasa el tiempo y el presidente viceministro, ¿no? Y el viceministro de Energía, que tampoco ha sido nombrado en propiedad. 7:51 minutos, ya regresamos con noticias de la guerra en Oriente Medio. Estás escuchando Blue Radio.